Muy bien, es 25 de septiembre y estamos en la segunda instalación de la temporada de este otoño de Conversaciones a la Intemperie. Y hoy, como habíamos anunciado, tenemos una presentación en torno al más reciente, bueno, uno de los más recientes libros de la pensadora chilena Alejandra Castillo, se titula Antropoceno como fin de diseño, publicado eh, hace muy poco por la editorial La Cebra. Creo que es un libro que, como ya nos suele habituar la escritura de Alejandra, nos somete y nos invita a una especie de lectura angular que intenta pensar el colapso civilizatorio y en este caso la incepción del antropoceno como una especie de huésped extraño en la época que vivimos, ¿verdad? Esa especie de entrada angular o zigzagueante, como me he referido, eh, Alejandra la construye a partir de una figura o una protofigura que merece atención y que tiene una especie de carga para abrir el pensamiento, ¿no? Y esa figura es el diseño. Nos dice Alejandra muy al comienzo del libro que diseño es lo que se piensa por adelantado, es prefiguración. De manera que ante el cierre epocal ligado a la objetivación y las incesantes demandas de adecuación de la técnica administración ya de alcance planetario, Alejandra propone la figura del diseño para alentar lo que sería el reto de pensar el presente en medio de este atolladero antropocénico, como la ha llamado Alberto Moreiras en la sesión que tuvimos el mes pasado. Dice Alejandra al comienzo del libro, citando a Isabel Stenger, que no estamos preparados para enfrentar lo que esta situación reclama. Y a la misma vez, obviamente, el libro de Alejandra y toda la escena de su escritura, que es bastante fecunda y siempre eh, perpleja en el sentido de los temas y las figuras que pone a andar, es en sí un aporte a esa tarea, ¿no? A esa tarea de reflexión y de pensamiento en la que obviamente estamos ante el abismo y a la misma vez la fuerza de la prefiguración en su colapso, en su naufragio, ¿no? Todos esos son temas que aparecen trabajados en una órbita, una constelación muy singular, muy sui generis, y que estoy completamente seguro que va a ser objeto de tratamiento y discusión en la sesión de hoy. La sesión de hoy consta con colegas, amigos y amigas que han estado anteriormente en la serie y que, aunque no merecen mayor introducción, sí, bueno, vale mencionar sus nombres, ¿no? La profesora Priscila Cavallo, eh, que nos, que nos habla desde Brasil, y también nos acompaña la profesora Gabriela Méndez Cota desde México, profesora en la Universidad Iberoamericana, que ha escrito mucho sobre antropoceno, ecología e infrapolítica, y también desde Chile, Willy Thayer, eh, profesor y, bueno, cuyo libro sobre la crisis de la universidad tuvimos la ocasión de presentar hace unos meses, ¿no? Y obviamente Alejandra está con nosotros también en esta ocasión. Así que bueno, comenzamos la sesión y le agradezco a los cuatro. Ok, entonces comienzo yo, Gerardo. Sí, ¿verdad? Sí, me parece bien. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Alejandra, Gerardo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Em, pues a ver, voy a ir directo porque hay cosas que solo puedo pensar escribiendo y yo no hablo como escribo, así que voy a leer lo que escribí. Antropoceno como fin de diseño. Pues es un libro que se compone de 15 textos breves y que me recuerda en ese sentido a otro libro de Joanna Zilinska titulado Ética mínima para el Antropoceno. La forma fragmentaria de aquel otro libro se justificaba explícitamente como un posicionamiento, digamos, adorniano,
respecto a cómo debería responderse a la narrativa dominante del antropoceno que esa autora caracterizaba como humanista, masculinista, tecnosolucionista. En Antropoceno como fin de diseño, Alejandra Castillo articula su propio manifiesto crítico en ese sentido, como una secuencia de textos breves derivados de intervenciones políticamente situadas en lo que yo llamaría el emplazamiento ético de América Latina, es decir, pues en la urgencia de advertir el alza de la ultraderecha desde América Latina para todo el planeta. Y el conjunto de estos textos breves podría también describirse como una crónica de una coyuntura en la que situarse políticamente en América Latina solo puede consistir en situar a América Latina en el límite absoluto de su propio pensamiento crítico, configurado, como sabemos, por eso mismo que nos ha instalado en la catástrofe planetaria. A través de un epígrafe que hace referencia a la filósofa belga Isabel Stengers, Castillo comunica con claridad que responder políticamente al antropoceno como fin de diseño, es decir, como límite absoluto del horizonte democrático, con todas las conquistas y las perversiones de la democracia, implica considerar ese fin, ese límite, como un punto de partida, no como comprobación de impotencia, sino como un punto de partida. El punto de partida, en mi interpretación, es que el archivo de la imaginación crítica, compuesto, digamos, por ciertas operaciones como la edición, la mezcla, el montaje, la traducción, es ahora finalmente el archivo de la técnica planetarizada, de la inteligencia artificial, y que su único límite es el agotamiento de los recursos naturales que requiere para operar. Si el diseño es prefiguración, previsualización, si el diseño de la política de la emancipación en América Latina había sido un diseño pedagógico, androcéntrico, heteronormado, productivista, y en esa medida una prefiguración del imperio plutocrático que hoy nos subyuga, pregunto, ¿qué otra cosa pueden prefigurar y previsualizar las operaciones de la imaginación crítica en un entorno técnico que las asimila, automatizándolas y en una especie de implosión democrática? Castillo no nos ofrece, en mi interpretación, una ruta de salida mediante otra vez una imaginación o un diseño, sino que nos ofrece un modo de quedarnos con el fin del diseño, que es, a final de cuentas, nuestra situación. Pensar situadamente es pensar nuestra situación, la aporía que nos constituye. Dice Castillo, entre otras cosas muy interesantes, que el antropoceno no es ocular céntrico, a pesar de que se presente en imágenes, puesto que sus imágenes no tienen perspectiva y en ellas no hay lucha por la visibilidad. Aquí, su concepción del antropoceno lleva al antropoceno más allá de la narrativa, más allá de las historias que nos cuentan los científicos, los ingenieros, los activistas, los y las practicantes de las posthumanidades y demás. El fin del diseño sería el fin del futuro, el fin del trabajo, incluyendo el trabajo intelectual, cultural, político, y con todo ello el fin de las imágenes tal y como han operado en la sensibilidad occidental. En este punto me parece un poquito más cercana la posición de Alejandra Castillo a la de otro autor que se llama David Collins, quien plantea la extinción del pensamiento como lo único que queda por pensar. A diferencia quizá de Zilinska, quien desde un vitalismo crítico en ese libro que mencioné al principio, pues insiste en que las imágenes podrán seguir pensando, incluso sin nosotros. ¿Cómo? Yo no sé. Creo que como sucede con todo sentido fuerte de la situación, el pensamiento se acerca al movimiento desconocido de la fe. Las epistemologías feministas de los años 80
elaboraron la teoría del punto de partida, según la cual existe un privilegio epistémico en la experiencia de la dominación, particularmente en la experiencia de las mujeres. Situarse en esa experiencia consistía para las epistemologías feministas la posibilidad de hacer un diagnóstico más objetivo del proceso social. Y esto, como se sabe, pues dio lugar a sendos debates sobre el esencialismo y las ventajas y desventajas de concebir al feminismo ante todo como política de mujeres. Alejandra Castillo, pues no se refiere a aquellos debates, pero describe muy bien la situación en la que se reiteran ahora. Dos puntos. Desconfianza generalizada hacia la política. Pienso en el Estado violador, la protección de lo propio, de la identidad mediante el odio hacia lo que parece foráneo o distinto. Pienso, por ejemplo, aquí en el feminismo transexcluyente. Se refiere al atmoterrorismo de Sloterdijk y al devenir carcelario del dispositivo jurídico. Y bueno, pienso en el pánico sexual, ¿no? de los feminismos blancos. Las viejas disputas en el feminismo de si había o no un privilegio epistémico en el ser mujer o si meramente había situaciones pues transformables, ¿no? Se traducen en el actual dispositivo carcelario pues en la creación de un enemigo llamado ideología de género. Un enemigo porque no se enuncia más desde la metáfora de la diferencia sexual, sino desde una no imagen que puede ser, bueno, para mí esa fue, la de microvertederos de ropa nueva que no se vende y termina en el desierto de Atacama para ser quemada. O la no imagen del populismo jurídico, en la que el único privilegio epistémico le corresponde a los bots, ya sean humanos o no humanos. Esto es consustancial a la democracia elitista y escópica que también es de América Latina, ¿no? O desde ahí es de donde escribe sobre esto Alejandra Castillo. Ya voy a acabar. El antropoceno es punto de partida, no una mera expresión de impotencia en la medida en que no es política tal y como la conocemos. No cabría, dice Castillo, llamar a esta escena lucha por la hegemonía. El punto de partida en realidad es la banalidad del mal, el sentimiento ecológico tal y como lo conocemos. Cito, no hay de qué preocuparse, puesto que todo acto en las infinitas relaciones en las que está entretejido termina por ser provechoso en una temporalidad cuya escala no es humana. El punto de partida es eso que para poder pensarse resulta preciso negar. Pero la negación ya no es un nuevo programa hegemónico, sino para Castillo el ensamblaje de formas inesperadas, la multiplicación de sitios de intervención y lo que yo llamaría crítica escalar, que implica ubicarse en una escala humana, en una situación. Esto no es, por supuesto, una receta, no es una fórmula tranquilizante, sino un llamado a la lucha, pero no por la hegemonía, sino por la responsabilidad. El antropoceno como fin de diseño me recuerda al movimiento de la resignación infinita en temor y temblor, del cual dice Kierkegaard que cualquiera es capaz de ese movimiento y que si piensa que no lo es, entonces es un cobarde. Es la cobardía de la brutalidad que compartimos en el día a día con sus máximos representantes. Como dice Castillo, la brutalidad es la política del odio que moviliza, crea y administra la amenaza. Es un hacer y decir violento. Como en Kierkegaard, la fe, la política hoy para ella es impensable sin una transformación radical de nuestras nociones de comunicación y publicidad. Como en los años 80, la ilusión de hoy consiste en volver a la vida de la gente, una especie de realismo juzgado desde desde la perspectiva de la moralidad. No es realismo de la experiencia vivida, sino la suspensión del cuerpo político entre el archivo teletecnológico
de la imaginación crítica y un llamado de otro orden, lo que pareciera reclamar el antropoceno. En este sentido, interpreto yo que dice Castillo, también es necesario alterar a los propios feminismos, problematizando creativamente el vínculo entre feminismo y mujeres. Al diseño, ella contrapone el disenso y en mi interpretación se trata, por fin, de existir. Y ya, esto fue lo que alcancé a escribir por hoy. Estupendo, muchas gracias, Gabriela, y creo que podemos continuar con Priscila, ¿no? Y estoy intentando abrir un diccionario para que se precise una palabra, yo tenga una, porque mi castellano va a necesitar. ¿Podemos comenzar? ¿Empezar? Sí, Bueno, es un placer estar con ustedes en esta presentación de un libro tan interesante, tan instigante, tan importante como Antropoceno como fin de diseño, escrito por Alejandra Castillo, una importante pensadora chilena y una compañera intelectual feminista también. Agradezco a ella por la invitación de recordar. eh, no creo que mis perros resultaron ahora mismo de comenzar a latir. Entonces, bueno, el tema de antropoceno, voy a empezar a hacer una fala libre, pero voy a marcar acá el tiempo mejor. El tema de antropoceno, sabemos todos, empieza más o menos en 2000 con Eugênio Storner, más popularizado por Paul Crutzen, y después tenemos una importante construcción crítica para intentar responsabilizar el capitalismo, pero los riscos de colapso planetario, también los problemas de migración climática y todos los desastres asociados a la que se llama crisis climática. Yo sigo por ahí también pensando menos una palabra que sea generalizante, como es antropoceno, do que una palabra más direccionada a un diagnóstico. Pero me quedo espantadísima y también muy sorpresa con la contribución que Antropoceno como fin de diseño hace quando recoloca ou trae a filosofia, perdona-me, ¿puedo tirar mi perro de cuarto? No, hay como interromperlos, não consigo, perdona-me, ele abriu a porta e preciso tirá-la, porque senão não vou conseguir seguir. yo creo que vamos a esperar unos segundos, ¿no? Por Priscila, porque debe estar de regreso rápido. Perdona-me. O que hago? Empiezo novamente? No sé cómo que se hice la grabación. No, no, seguimos adelante. Sí, Sí, te seguimos lo que decías sobre el momento del uso del antropoceno. sí, claro.
Entonces, como hablaba, es muy importante la contribución que Alejandra hace en Antropoceno como fin de diseño, porque ella justamente trae o insere el tema para el ámbito de la filosofía política, según yo comprendo. Eso tiene un impacto en primera lectura, claro, pero hay que reverberar em outras questões da filosofia política. Então, talvez vá a dizer acá algumas coisas também levantadas ou destacadas por Gabriela, pero para mim parece indispensável pensar esse roteiro, donde destaco acá alguns determinado caminho que Alejandra hice em livro. Bueno, de primeiro, podemos ver que Alejandra pensa, habla do imaginário narrativo do antropoceno. Isso não é qualquer coisa, porque está falando, em primeiro momento, de uma figura que é uma figura que tem importância em uma capacidade teórica de avaliação política. Pero segue daí que Alejandra apunta como fim de desenho o reconhecimento de um limite, qual seja o limite de la escasez de los recursos naturales. Irónicamente, ella también coloca que esta escasez de los recursos naturales, en comillas, recursos naturales, yo diría, es justamente el único aspecto visible, o único elemento, como ella dice, visible del diseño. Um desenho que, se tem uma materialidade, segundo ela explica, uma materialidade, um artefato, um objeto, é como resultado de uma primeira coisa que seria a criação de uma função, de um desenvolvimento, de um despliegue que estaria desde já, então, pré-determinado para esta materialidade que se daria. Me corrija, Alejandra, se estiver enganada. Então, com esta definição, ou com esses aspectos, Alejandra nos habla que figuras que é todo desenho é uma prefiguração de o que não é aún, pero também é um esquema, como ela diz, diagrama, um diagrama que como atrapa, em português captura uma mirada, né? Captura a mirada, a visão, que se predomina pela visão, como registro, como uma percepção, de uma criação de imagem também, uma capacidade de ser, de criar imagens, e que se dá, como eu já disse, em e por imágenes artefatos. Então, em algum momento me quedei pensando que ela haveria de classificar a imagem antropocênica, o imaginário de narrativa antropocênica, o próprio desenho antropocênico como um desenho oculacêntrico, assim como é a constituição de todo desenho em política, pero não. Ella va a explicar que não é humana a escala de desenho em geral e que especificamente a partir da imaginação de crítica do século XX, que ella explica para nós outros que foi intentar resistir ao domínio da modernidade capital, colonial, se cria, então, uma escala de desenho que é não humana. Como ela habla, é uma escala algorítmica e artificial. Algorítmica porque, como ela explica, seu arquivo teletecnológico é um arquivo algorítmico. E sua inteligência é artificial. Então, dentro desse quadro, Alejandra destaca suas operações, que tão pouco humanas seriam, nesse sentido, de uma ingerência total,
e escala, como Gabriela já chamou a atenção, como operação como montaje, mesclaje, tradução, incorporação, hibridez, edição, etc. Esta configuração, vai dizer Alejandra, é uma configuração de um desenho que se aproxima do antropoceno, pero se o antropoceno trabalha com imagem e tem um desenho, não é, no entanto, mientras que não é oculocêntrico. Vai dizer Alejandra que suas imagens são escalares, não tem perspectiva, que não há luta por visibilidade, como, por exemplo, ella va a mostrar que há em la configuração política da guerra, quando cita Karl Jasper, mostrando que a produção da guerra é um cambio em política, mais contemporaneamente. Política essa que também a Alejandra mostra que impera e funciona a partir ou com imagens, sobretudo a democracia, como ela vai mostrar ao longo do livro, mas para o final, se me recordo bem. Então, a ver, esse desenho que é o desenho que é de regime ocular-cêntrico, predomina a visão, está presente de certa forma em antropoceno, pero antropoceno não é de uma escala solamente ocular-cêntrica ou não é ocular-cêntrico. Alejandra chama a atenção para o hecho de que temos que, então, nos perguntar quais são as formas de política que estão ligadas, que estão enlaçadas com a produção de isso que chamamos antropoceno, com todo este quadro de violência que caracteriza a política. E ela vai dizer que precisamos poner atenção, particularmente na acumulação de capital, em la escassez, em lo desastre. Esta é, talvez, não sei, a clave que me hace andar, caminhar para alguma parte de destaques acá, de minha apresentação sobre o trabalho de Alejandra, tão importante, que ella traz para nós, ou trae para nós outros, que esse desenho, por exemplo, em la política de emancipação latino-americana, tem características claras que ella vai mostrar que é pedagógico, que é circulacêntrico, que é produtivista, androcêntrico, elitista e heteronormado. Alejandra, entonces, mostra um aspecto muito importante que é a presença de cuerpo em la política. Melhor dizendo, ela fala que se não há política sem desenho, tampouco há política sem corpo, diria. Me corrija novamente, pido novamente que me corrija se interpretei errado, porque Alejandra vai dizer que toda política é uma forma, parte de uma ordem de filiação. Está ligada, é propriamente um regime escópico. Esse regime escópico se organiza a partir ou com um sistema de gênero, vai dizer. Sistema esse que é masculinista, Alejandra habla masculino, que é masculino e que é masculino não propriamente porque se apresenta como um sexo supostamente natural masculino, pero sim que divide o mundo em dois universos, natural privado de um lado e artificial público de outro, donde os homens e as mulheres ocupam lugares e funções, papéis, roles diferentes de acordo com esta divisão, que obviamente se constitui com uma forma ligada à política e com este dispositivo de filiação, com essa metáfora que ela chama a atenção, que é definida pela suposição de uma diferença sexual.
No sé si estoy en final de mi tiempo. Bueno, si puedo llamar atención para un aspecto mucho importante que me parece del libro de Alejandra, es su capacidad de accionar en diversas experiencias latinoamericanas sobre todo, el papel que la extrema derecha ocupa na Constitución o na perpetuación de esta política que es una política generificada, que, que se move, que se mexe, que se movimenta con una orden de filiación escópica y también un sistema de género y que está totalmente relacionada a ese antropoceno. Eh, una cosa que me pareció mucho importante considerar es que há um determinado momento que Alejandra nos mostra que o negacionismo del fin de los recursos naturales, que é uma característica propriamente da extrema-direita hoje, é também é justamente aquilo que aparece como sendo o limite de, de desenho, de fim de desenho, né? Essa escassez. Esse único elemento, como ella habla, ya chamé a atención, que es visible en imaginario narrativo antropocénico. Entonces, pienso que con eso tendría muchas cosas a hablar, pienso que mi tiempo ya esgotó. Dejaría un tanto de preguntas a Alejandra, una de ellas, como ella piensa que o imaginário latino-americano do século XX consegue criar esse desenho oculocêntrico no humano, com operações que ela muito bem descreve e destaca, e ao mesmo tempo hace com que isso não seja propriamente de um funcionamento humano. Quero dizer, se é produto humano porque sua ingerência é não humana e mais algorítmica. Qual a função do algorítmico e artificialidade da inteligência que se hace na contemporaneidade e que tem ingerência sobre o que estamos chamando de antropoceno? Me parece que isto todo está, e muitas outras coisas, aún por si pensar en libro de Alejandra que abre caminos para muchas reflexiones en filosofía política contemporánea. Agradezco la atención. Sí, bueno, muchas gracias Priscila y Gabriela. Eh, pude escuchar muy, o sea, pude recepcionar muy bien lo que acabo de escucharle en relación a lo que tengo también como presentación, ¿no? Y bueno, gracias Gerardo y Alejandra. Yo no tengo un texto escrito, tengo casi, o sea, podría haber llegado a tenerlo, pero me faltó tiempo para tener el texto escrito, así que voy a marcar unos cuantos puntos. Voy a tratar de ir rápido, ya para poder marcarlos todos. Si no alcanzo, dejo algunos para la conversación. Bueno, lo primero, bueno, decir que me gustó mucho, digamos, el libro de Alejandra, me importó mucho también. Lo pasé varias veces por él, incluso tuve la posibilidad de tener una discusión sobre el libro con unos amigos eh, mientras lo estaba leyendo, mientras lo leía, ¿no? Eh, y me quiero referir primero a una cuestión que no sé muy bien cómo llamarla, pero es como una retórica del libro, por decirlo así, ¿no? Como, cuál es la,
bueno, cuál es el montaje, digamos, la operación en que el libro se construyó, que eso me parece como muy significativo a propósito, por ejemplo, de lo que marcaba Gabriela, ¿no? Que no se trata de una ruta, digamos, no hay una ruta de salida en el libro, que más bien nos quedamos, ¿no? Pero también hay algunos pasajes en el libro que de alguna manera confirmando eso, ¿no? Eh, no puedo leer los pasajes porque perdería, o sea, gastaría mucho tiempo, ¿no? Pero esos pasajes que yo creo que hablan de de cómo quedarse, ¿no? O cómo estarse, o por lo menos sugieren, ¿no? Una cierta manera de estarse, yo creo que el libro hace eso, ¿no? De alguna manera dibuja un poco esa manera de habitar. Eh, claro, es difícil decir habitar en una política, en el fin de diseño o en el antropoceno como fin de diseño, justamente porque la política, por lo menos como tradicionalmente, o como, en fin, ¿no? La hemos ejercido, conocido, comprendido, no tiene que ver con el teatro, con la teatralidad, con la distancia, con la perspectiva, y por lo mismo también con el ejercicio de la crítica y con ese imaginario, ¿no? Que el fin de diseño de alguna manera vuelve completamente visible y al volverlo visible también, ¿no es cierto?, lo hace caer, ¿no? Lo derrumba, ¿no? Justamente en ese hacer visible, eh, es como mostrar el límite, ¿no? Estaba pensando claro, Spinoza dice que la esencia de una cosa es lo que puede, ¿no? Es su potencia. Y hay una frase de Nietzsche que yo creo que traduce eso de Spinoza al revés, ¿no? Dice que, o sea, no al revés, es lo mismo, pero es como al revés. Dice que la esencia, eh, ¿cómo es la frase? La esencia de una cosa es eh, se me olvidó cómo es la traducción de Nietzsche, ¿no? Eh, pero que en cualquier caso, eh, es en la visibilización del límite. O sea, cuando el límite, cuando una cosa ya no puede más, muestra su límite, muestra, por decirlo así, en chileno, ¿no? La hilacha, ¿no? Y esa hilacha es la esencia, ¿no? Es el límite, ¿no? Y de alguna manera estaríamos puestos en ese límite, viendo, por decirlo así, las potencias del diseño o la esencia, ¿no? Del diseño, revelada, ¿no? Pero no podemos ver la potencia ni podemos ver los límites de este fin de diseño, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, como que no pudiéramos hablar de él. Más bien, el libro de Alejandra, uno podría decir, habla desde ahí sin poder hablar de ese ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia del libro nos dice algo sobre eso, ¿no? O la retórica del libro, ¿no? Porque el libro, claro, lo dice, ¿no? Lo decía Gabriela también, ¿no? Despliega un conjunto de textos y notas breves que inicialmente fueron intervenciones políticamente situadas. Yo creo que esas, claro, que esos 14 o 15 ensayos, ¿no? Yo no había considerado la introducción, pero sí, ¿no? La introducción también es uno más, estos casos, ¿no? Por decirlo así, estas coyunturas, que el libro, o sea, justamente están instalados en el libro, en el sentido de una instalación visual, ¿no? Es como una operación visual de instalar los ensayos, y son esas instalaciones, o en esas instalaciones, se juega la discursividad del libro, ¿no? En cada una de ellas, ¿no? Como si cada una de ellas juega la discursividad del libro, o sea, digamos, estas cosas que aparecerían como más generales, ¿no? De diseño, de fin de diseño, de antropoceno como fin de diseño, con las caracterizaciones que eso el mismo libro hace, ¿no? Eh, entonces instala
estas cuestiones, por, digámoslo así, más generales, más estructurales, más trascendentales, pero las instala siempre situadamente, ¿no? Desde una singularidad y por lo tanto no se arma un discurso totalizante, ¿no? No cierra, digamos, digamos, como que no quiere cerrar el texto de con una sola manera de decir, ¿no? O de enunciar esta cuestión del despliegue, del diseño, del fin de diseño del antropoceno como fin de diseño. Yo creo que el texto arma una plegadura ahí, ¿no? Están plegados, ¿no? Este este antropoceno como fin de diseño y este despliegue del diseño que busca su fin, como un río busca el mar, digamos. Eh, Arman una plegadura y en ese sentido el libro eh, eh, está estratificado, ¿no? O sea, es un pliegue de estratificaciones, donde uno a rato se encuentra, claro, se encuentra también con un final de diseño o con situaciones que están refiriendo el final de diseño o el antropoceno, digamos, la catástrofe antropocénica, ¿no? Que uno diría es un poco distinta del proceso catastrófico del despliegue del diseño, ¿no? Porque una es como, digámoslo así, la catástrofe de la otra, una especie como de catástrofe en segundo grado. Sin embargo, pareciera que estas catástrofes están de alguna manera plegadas, ¿no? Eh, bueno, pero en cualquier caso, de eso el texto siempre habla desde muchos lugares, o desde varios, digamos, 14 o 15 lugares, y en ese sentido hay una refracción, ¿no? Entre esos lugares y el texto genera una vacilación, va generando una vacilación en la enunciación, le va dando vida, ¿no? Va poniéndolas como en una cierta, bueno, eh, bueno, yo creo que vacilación es una buena expresión, pero al mismo tiempo tiene una precaución esa vacilación, ¿no? Y a mí me hizo mucha fuerza o sea, me impactó el modo en cómo aparecía el enunciado de Hannah Arendt, ¿no? De la banalidad del mal en el texto, ¿no? ¿Cómo no se puede simplemente vacilar, ¿no? O quedar en esa vacilación, o quedar en esa suspensión, ¿no? Que de alguna manera, o que en gran medida, el pensamiento filosófico, ¿no? Que propiamente es trascendental, claro, se puede sostener en una trascendentalidad en donde los antagonismos, por decirlo así, que esa misma, digamos que esa misma trascendentalidad incluye como si estuvieran pintados en una misma tela, digamos, pensando en una imagen de Brecht, ¿no? O sea, los antagonismos que se enfrentan, ¿no? Unos a otros con sus heráldicas y banderas están pintados en un mismo estilo, pero no ven el estilo. Entonces, vamos a la trascendentalidad y los antagonismos no importan, como que las posiciones situadas no tienen relevancia porque la trascendentalidad las disuelve en un mismo estilo. Entonces, banalidad del mal, dice el texto, ¿no? Ojo con la banalidad del mal. También con las cuestiones escalares, digamos, nada importa. ¿Qué importa es, digamos, hay un momento que se refiere justamente al gobierno de la riqueza, ¿no? O a dos momentos del gobierno de la riqueza, ¿no? Claro, desde un punto de vista del tiempo geológico del planeta, eso no tiene mayor relevancia, no tiene ninguna relevancia, ni siquiera la vida en el planeta tiene mayor relevancia, pero bueno, ese es un punto también, esos puntos de vista instalan inmediatamente eso es muy fuerte, digamos, muy importante, central, yo creo, el texto de la banalidad del mal. Entonces yo creo que estas posiciones singulares para hablar también en un cierto rango de trascendentalidad, de cuestiones que afectan a todas las cosas, por decirlo así, que son los estilos en que vamos siendo pintados, ¿no? O dibujados,
no se dejan simplemente trascendentalizar y recurren a esta instalación de 15 objetos, ¿no? 15 objetos que son discursivos y que de alguna manera refractan, ¿no? Y desestabilizan bueno, pliegan, ¿no? Pliegan ahí lo singular, ¿no? O sea, sería una relación más bien trascendental singular que trascendental simplemente empírico, ¿no? Eh, entonces yo creo que hay ahí una cosa como política, ¿no? En la misma, bueno, política en este sentido, ¿no? Una política completamente inmanente, como la política de la instalación, ¿no? Y al mismo tiempo la instalación no tiene totalidad, ¿no es cierto? No totaliza, ¿no? Digo, la instalación visual no totaliza, no centra, no tiene tertium non datur desde donde se puedan organizar, ¿no es cierto? Bueno, las discursividades, y esa es como la dificultad de desplegar una política, entre comillas, sin distancia, sin perspectiva, sin teatro, ¿no? Sin teatralidad, en la inmanencia, ¿no? Bueno, hay unas críticas que se despliegan ahí en el texto, que les voy algunos discursos que justamente caen de alguna manera en esta trascendentalidad, ¿no? Luego también el libro creo que habla de una mutación, ¿no? Digamos, creo que el texto está hablando, o sea, expresamente habla de un límite, de una frontera, de un límite absoluto, ¿no? Pues no sé, ¿no? Ahí bueno, se lo dejo a Alejandra, digamos, que puede retomar, a lo mejor con la cuestión del límite. Yo no dejo de entender digamos, eh, me cuesta comprender la noción de un límite en sentido fuerte como una frontera que hace, bueno, como un límite que hace fronteras, ¿no? Justamente por esta cuestión de la plegadura o del pliegue, que, bueno, este fin del foso, digamos, o de la teatralidad, ¿no? De alguna manera un límite entre fin, fin de diseño, o antropoceno como fin de diseño. No sé cómo pensar ahí un límite fuerte que reponga una cierta teatralidad, pero efectivamente seguimos, ¿no? O sea, sigue habiendo un efecto, por decirlo así, teatral en esta, eh, digamos, disolución del límite, perdón. Eh, bueno, los- ahí, digamos, por supuesto que están las cuestiones del salto, ¿no? De la transición bueno, de la epocalidad también, ¿no? ¿Cómo pensar hay un diferendo epocal o hay un pliegue epocal o una mutación epocal, ¿no? Eh, Voy a ir más rápido porque me faltan algunas cosas. Entonces, más que hablar, yo creo, por ejemplo, de ese pliegue, ¿no? El texto probablemente, no recuerdo en este momento que el texto hable de un pliegue o de un límite que no hace contornos, digamos, ¿no? O que no hace frontera. Si bien el texto a lo mejor no habla de eso expresamente, hace eso, ¿no? Hace eso en la instalación discursiva de estos 14 o 15 ejemplos que además están como muy rigurosamente dispuestos, ¿no? O sea, que es como la dificultad también de la instalación, ¿no? Que no es argumental, no es causal, digamos, ¿no? En su organización tiene un rigor de otro tipo, ¿no? De disposición. Entonces, hay una imagen que está al final,
al final de otro libro de Alejandra, que es Adicta a Imagen, en el último capítulo, pero que también tocó Alejandra esta misma cuestión en la presentación del libro de Alberto, ¿no? Que tuve la oportunidad de escuchar aquí en el mismo podcast. No sé qué pasa aquí. Pero que tiene que ver con la metáfora de Blumenberg, ¿no? Con la referencia de Blumenberg al naufragio sin espectador, ¿no? Y yo creo que Alejandra efectivamente está trabajando con este pliegue, por decirlo así, entre naufragio con espectador, espectadora, naufragio sin espectador, ¿no? Creo que se podría decir así, naufragio sin espectador, es decir, naufragio ya no ocular, digamos, naufragio no ocular, centrista, no teatral, no perspectivo, ¿no? Bueno, simplemente no ocular, ¿no? Por supuesto que está la imagen de Lucrecio, ¿no? Del Suavi Mare Magnum. Y acá en el texto de Alejandra lo que estaríamos, digamos, de alguna manera estaría operando en la secuencia de textos es, bueno, el fin de esa distancia, ¿no? Entonces la frase, no sé si tengo la frase aquí, pero en todo caso, la frase que tiene que ver con la tactilidad, ¿no es cierto? O sea, en el fin de la distancia, lo que hay es una tactilidad y en la tactilidad la ocularidad no funciona, ¿no? Pero es una imagen que está al final creo que podría encontrarla aquí, porque tengo el libro aquí. La última frase del libro lo que dice es, me refiero de adicta a imagen, ¿no? Eh, no, perdón, no lo tengo aquí. Estaba abriendo, estaba abriendo el libro pero en todo caso refiere a la, digamos, algo así como a la lluvia de imágenes, ¿no? En la cual estamos inmersos y que ya no estamos simplemente viendo, sino que están entrando, ¿no? Como un virus, ¿no? También está la imagen de la peste en el texto, ¿no? La peste, uno no tiene una relación ocular, ¿no? O perspectiva con el virus. El virus te toca, ¿no? No solamente te toca, sino que te penetra, digamos, ¿no? Te invade, ¿no? Entonces, claro, no hay distancia, ¿no? El fin de la distancia y cómo ocurren las cosas ahí, digamos, ¿no? Porque, claro, ¿cómo sería esa especie como, entre comillas, de episteme táctil, ¿no? O en la tactilidad. Yo creo que hay otros textos en que Alejandra se ha referido, a lo mejor no sé si, digamos, no quiero, ¿cómo se llama? Eh, Referir enunciados, sino más bien operaciones, ¿no? Operaciones de texto en donde yo creo que la relación entre performatividad y performance, por ejemplo, entendiendo la performance como una operación a contrapelo de lo performativo, ¿no? Digamos, de lo puramente performativo, ¿no? Son cuestiones que sí se pueden encontrar en otros textos de Alejandra, ¿no? Entonces esta desazón del teatro, del teatrono, del punto de vista, de la distancia, de la perspectiva, del ocularecentrismo, eh, claro, aquí está, ¿no? Ya se anuncia, ya lo estamos viendo en Instagram, en los muros de Facebook, estoy citando aquí la dicta imagen, en las conversaciones que establecemos por Zoom. El naufragio está aquí tocando nuestras puertas, entrando por nuestros ojos. No me refiero que esa imagen ¿cómo se llama?, de tactilidad, ¿no? Tendría muchas cosas que decir, digamos, tengo muchas anotaciones aquí sobre este punto, que me parece como tal vez una de las cuestiones más claves del texto, de digamos, de este despliegue de diseño o de perspectiva, de ocular centrismo que finalmente acontece, ¿no?
Ese mismo diseño acontece como fin de diseño, como fin de perspectiva, como fin de, o como acostamiento, digamos, del ocularcentrismo en esta tactilidad, pero no tengo más tiempo. Tenía ganas de hablar un poco de esas estratificaciones que tiene el libro, esa estratificación en ese único acontecimiento, digamos. No dejo de pensar, ¿no? Y con esto cierro, ¿no? No dejo de pensar una cierta analogía con lo que en Nietzsche, por ejemplo, se describe entre el nihilismo como proceso de producción de valores y el nihilismo como acontecimiento, ¿no? En donde, claro, es desde el nihilismo como acontecimiento, ¿no? Que leemos el nihilismo como proceso de producción de valores, ¿no? Y lo mismo en Marx es desde el nihilismo, digamos, desde el capitalismo de subsunción real, desde donde leemos el proceso de valorización, ¿no? De despliegue de la subsunción formal, ¿no? O sea, la subsunción, desde la subsunción real leemos la subsunción formal, ¿no? Desde el fin de diseño, ¿no? Desde el acontecimiento del fin de diseño es que leemos, ¿no? Póstumamente, por decirlo así, ¿no? Una mínima postumidad, ¿no? Porque la cuestión está ahí también, ¿no? No queda simplemente atrás, ¿no? Eh, bueno, ese acontecimiento también del despliegue, del diseño y de su política catastrófica también, ¿no? Bueno, yo lo dejaría ahí, ¿no? Bueno, estupendo. Gracias a los tres por las intervenciones, ¿no? Que han sido muy ricas en muchos niveles. Así que bueno, Alejandra, primero una réplica general sobre lo que se ha dicho y sobre el libro, ¿no? Y luego podemos seguir la discusión. Sí, bueno, gracias por las intervenciones, sus comentarios, que, que sí que dan con algunas algunas de las intuiciones, ¿no? Que están en este libro, Antropoceno como fin de diseño, y efectivamente, como señala Gabriela, Priscila, Willy, se organiza en esa figura del límite, ¿no? De pensar en el límite, pero no es un límite al que se llega, ¿no? Luego de un trayecto y nos damos cuenta de que se llegó a un límite, aun cuando esa sea efectivamente nuestra percepción actual, ¿no? Como que llegamos a un límite. Creo que la configuración del espacio político, su definición, su organización desde el vínculo democracia, desarrollo y su extensión, de alguna manera ya contiene ese límite. Cuando piensa la democracia, ahora nos situamos en América Latina, ¿no? Cuando se empieza a constituir el discurso democrático, incorpora el orden de los derechos incorpora el orden de la visibilidad, mientras más derechos tengo, más visible soy. Y sin embargo, esa configuración política, ese diseño político, no es que no ponga atención, se organiza en una ceguera. Y esa ceguera son los recursos naturales. Se piensa ese diseño, democracia, derechos, visibilidad, incorporación, esa idea de progresión infinita, como si lo que hace andar al orden de la democracia es simplemente un orden de una idea. Y es una idea, pero también es un orden material. Y ese orden material
lo podemos describir en distintas zonas, ¿no? Una primera zona tiene que ver con lo que señalaba Priscila, ¿no? El dispositivo de género, esta idea de democracia que se organiza siglo XIX en adelante en América Latina, tiene una materialidad que es sexuada, ¿no? Es un orden sexuado que va a reproducir un orden diferencial para hombres y mujeres, roles, funciones, tiempos, es decir, hay un cuerpo para la política. Y ese cuerpo describe un orden, una filiación específica, es una filiación que se entiende natural y heteronormada. En ese sentido es un diseño que ya contiene ese límite, no es que se llegue, ya lo contiene. Por otro lado, es un diseño que se describe desde cierta idea de energía. La democracia necesita de un patrón energético y ese patrón energético es primero el de las hidroeléctricas, ¿no? La progresión, desarrollo de la democracia para el continente es igual en su progresión de las hidroeléctricas en el continente. Mientras más hidroeléctrica, más democracia. Es un patrón lumínico. Pero siempre en relación a esa ceguera, ¿no? Se necesita de ese patrón energético, pero sin embargo siempre se es ciego a ese límite que ya lo contiene. No es algo que se llega, se contiene ese límite, ¿no? Pensemos el vínculo del siglo XIX entre naturalistas y la escritura constitucional, ¿no? Pensemos en Chile, el caso que más conozco, ¿no? Pensemos a Andrés Bello escribiendo la Constitución, el cuerpo político de Chile, y a su vez y paralelo está Claudio Gay dibujando Chile, pero no está dibujando Chile, está dibujando y poniendo en evidencia lo que hay y que constituye Chile, que son los recursos naturales. Y sin embargo, se piensa el orden de la democracia, el orden de la política, sin este orden material. Primero, el orden del cuerpo. Segundo, el patrón energético. Y tercero, se instala esta idea de una democracia ilimitada, ¿no? Una idea de democracia ilimitada y que tiene una eficiencia tremenda, ¿no? De hecho, lo que hace funcionar a la democracia es esta idea de ilimitación, esta idea de incorporación continua que hace que sujetos que están al margen pueden ser parte del orden, de la luminosidad política. Y sin embargo nos encontramos que ese punto ciego que organiza el espacio de la política se vuelve evidente en su colapso, ¿no? Y ahí vuelve la figura del límite desde otro lado. Es en el colapso donde la máquina hace ver su funcionamiento, que es lo que estamos un poco evidenciando hoy, ¿no? Cuando la máquina se descarrila, vemos cómo funciona la máquina. Recién vemos el límite de esa máquina, cuando era un límite que se organiza ya desde el siglo XIX, cuya artefactualidad por un lado es letrada y la artefactualidad que constituye nuestro orden es una artefactualidad imaginal, vinculada principalmente a las imágenes. Pero cuando pasamos a este orden artefactual de las imágenes, y nos damos cuenta también del descarrilamiento, ¿no? De esta ceguera que no se ve, pero que es parte del propio diseño, nos preguntamos, o yo me pregunto, cómo pensar la política hoy, primero reconociendo ese punto que le constituye, que es un punto ciego, pero que sin embargo hoy se nos hace absolutamente visible. Y segundo, cómo lo pensamos en relación a las imágenes. Cuando este orden artefactual lo que empieza a suprimir es el orden de la distancia. La política se organizaba, efectivamente, como señalaba Willy, desde ese orden de distancia. En esa distancia se constituye el orden de la política. Y lo que empieza a acontecer con el espacio de las imágenes, que esa distancia, esa perspectiva, ese lugar óptico,
ese punto de mirada es lo que empieza a, a transformarse en otra cosa, ¿no? Entonces, frente a esa otra cosa es donde yo me pregunto cómo pensamos hoy una política de la transformación social, cómo pensamos el orden de la necesaria revuelta política, ¿no? Entendiendo que primero estamos en un fin de diseño, ese que se organiza el siglo XIX, y segundo que la metáfora que articulaba, ¿no? Que era por un lado la distancia y la perspectiva y que tenía sus complicaciones, ¿no? El ocularcentrismo que está presente y que describe el orden de las perspectivas es un orden que se pone en escena describiendo un conjunto de coordenadas de dominio. Por lo tanto, cuando decimos androcentrismo, también estamos diciendo un orden ocular-céntrico que describe un conjunto de coordenadas que tiene en la base un cuerpo y ese cuerpo está escindido en una metáfora dual, femenino-masculino, donde lo masculino representa la idea, la luminosidad, y donde lo femenino se describe desde el orden de la corporalidad, la materia, la oscuridad y la exclusión. Esa figura ocular-céntrica que describe el orden de la perspectiva moderna y que se pone en escena en la política del siglo XIX, siglo XIX y siglo XX también, parece también hoy ponerse o poner en evidencia su límite, en el sentido que el diseño, ese diseño político que describía, es ocular-céntrico, hace ver, y el orden contemporáneo, en esta artefactualidad, en su artefactualidad que son las imágenes, pareciera ser o describirse de una manera doble. Por un lado, es todo luz, es todo imagen, y que podríamos pensar que sigue siendo ocular-céntrico, ¿no? Es un, como diría buena parte de la teoría de la imagen, todavía estamos en el espacio de la imagen. Y lo estamos sin duda, y todavía estamos en el espacio del diseño, y sin duda lo estamos, ¿no? La figura del autodiseño y el diseño de sí es parte de la época, ¿no? Como decía Willy, parte de la época es la capacidad del autodiseño. Ya no es, no es el ejercicio de la Constitución, ya no es el ejercicio del aparato pedagógico, sino que es el propio ejercicio de cada quien de desplegarse en un diseño. Y por lo tanto podríamos pensar que estamos efectivamente en el orden del diseño. Y en una zona lo es, ¿no? Estamos en una zona del diseño. Pero en otra zona es el orden de las imágenes contemporáneas, no son imágenes, son datos, y esos datos no están de alguna manera diseñados para ser vistos, diseñados para ser leídos, diseñados para ser interpretados. Esos datos no incorporan distancia, perspectiva, sujeto. Y en esa zona algorítmica, la podríamos pensar en allí, por ejemplo, no es no es el lugar para la política, para la crítica, para la transformación social. Y sin embargo, esa zona que no es humana es la zona que está organizando el espacio visible, que de manera casi como un señuelo pensamos que es el espacio de la política, ¿no? La intervención en redes sociales, el hecho de tener una visibilidad a la mano, no quiere decir que este diseño de alguna manera ponga, explicite ese límite, ¿no? Ese límite óptico. Hasta ahí lo dejaría para que conversáramos, ¿no? Sobre estos temas, otras preguntas, comentarios que les interese hacer. Yo quisiera una cosa mínima, me acordé de lo de Nietzsche, ¿no?
la cuestión del colapso, ¿no? O sea, en el colapso que decía Alejandra, se hace visible, ¿no? Claro, la frase de Nietzsche, la esencia es la debilidad, o sea, la dice al revés, ¿no? La esencia no es la potencia, o sea, la esencia es la debilidad. En la debilidad eh, se ve la cosa, pero sin embargo lo que no se ve, ¿no? O aquello bueno, aquello respecto de lo cual tendríamos que elaborar una política que es, dicho en lenguaje nietzscheano, ¿no? La fuerza desde la cual vemos, pero que no vemos. Eh, o sea, lo que vemos es, por decirlo así, lo que empezamos a ver es la fuerza que preconstituida, ¿no? El espacio en el cual nos desplegábamos, digamos, la visibilidad en la cual nos movíamos. Esa visibilidad se ha hecho visible, ¿no? Desde una fuerza que no vemos, ¿no? Entonces, esa cuestión del colapso solamente como marcarlo. A mí hay una cosa que sí quisiera preguntarla, digamos, en un momento la tuve clara, pero se me olvidó cómo era. Digo, a propósito de otras cosas, ¿no? Pero que me vuelve a aparecer aquí, me apareció, no sé si escuchando a Priscila o a Gabriela, pero lo anoté, que es esta cosa de lo no humano, ¿no? De lo no humano, bueno, del antropoceno, sobre todo en su cibernética, algorítmica, eh, etcétera, ¿no? Y la relación de eso con el alfabeto, ¿no? Con el alfabeto fonético, ¿no? Porque recuerdo, solamente recuerdo, porque me marcó ese pasaje, ¿no? A propósito de la idea en el siglo XVII de la construcción de unas lenguas no humanas, ¿no? De estas mátesis, que fueran como mátesis universales, o sea, que no estuvieran teñidas, ¿no? Con la particularidad, con el perspectivismo de las lenguas, bueno, maternas, por decirlo así, ¿no? Eh, la construcción de estos códigos, ¿no? O sea, lo que dice Derrida en la gramatología ahí es una nota, ¿no? Que, que sin embargo esas lenguas no humanas construidas en el siglo XVII pertenecen a un momento de la historia del alfabeto, ¿no? Y eso las mete dentro de la historia, ¿no? Bueno, diríamos las mete dentro de la historia de aquello mismo que escribió el diseño, esa, esa especie como de tecno humanidad egoísta, digamos, que se despliega, ¿no? Como técnicas, como diseño hegemónico, ¿no? Y también, bueno, el límite que eso lleva y el acontecimiento de ese límite, ¿no? Como, justamente como visibilización del diseño y como inoperancia de ese diseño, ¿no? Operancia, inoperancia. Pertenece a la historia del alfabeto, ¿no? Cómo pensar esos códigos que parecen no humanos, que sin embargo pertenecen a la historia trazada en el planeta, digamos, ¿no? Sí, yo lo pienso de la siguiente manera. Y claro, siempre en el contexto de que el humano es siempre un ejercicio de redefinición, ¿no? Ujú. Es parte, ¿no? Parte del ejercicio de la transformación y de los modos de cuestionar el presente, es asumiendo de que el humano es algo que tiene una figura que debe, ¿no? Transformarse. Pero pensando más bien en el paso de una artefactualidad a la otra, ¿no? De la artefactualidad de la letra a la artefactualidad de la imagen, que es un poco esta transformación de diseño. El diseño del siglo XIX
Si lo pensamos en Ángel Rama, en La ciudad letrada, va a señalar que ese diseño tiene que ver con el hecho de ingresar al espacio de la letra. Ese espacio de la letra permite, ¿no? Hace visible a los sujetos en la medida que se constituyen en el dispositivo pedagógico. Ingresar a la letra es ingresar al espacio de la visibilidad. Allí hay un diseño, ¿no? Un diseño político que advierte. Ese diseño, luego, al vincularse la extensión de la configuración del Estado-Nación, va a describir un orden central para narrar las vidas necesarias, recordadas, debido a un archivo, por ejemplo, que va a estar vinculado al archivo nacional, a los distintos archivos que organizan la institucionalidad y el cuerpo de la nación. Ese archivo, con la transformación teletecnológica del siglo XX y su aceleración a partir de 1980 en adelante, deja de ser un archivo céntrico vinculado al Estado-Nación, se transforma en un archivo empieza a transformarse en un archivo global, un archivo que debido a la propia agencia de los sujetos empieza a volverse y a nutrirse de una manera inédita, ¿no? Nunca un archivo fue tan colosal como es el archivo del archivo de vida que hay en Internet, ¿no? Y es debido a la propia práctica de los sujetos, debido a su propia agencia. Pero sin embargo es un archivo que disloca todo el modo en que se organiza el diseño político del siglo XIX y se despliega en el siglo XX, puesto que es ya un archivo global, es un archivo que principalmente es parte de corporaciones, ¿no? Cuando ingresamos, cuando hacemos parte de este archivo, lo que se nos pide es aceptar que entregamos nuestro consentimiento a este gran archivo global, ¿no? En una escena neojovesiana teletecnológica donde asumimos y decimos que sí al ceder nuestra información a este orden global y sin embargo al ingresar esa información a este archivo se vuelve cada vez menos posible de ser aprendido por los sujetos. Y en ese sentido yo lo señalo no humano, ¿no? La manera en que se empieza a reorganizar el orden de la política en un término global, corporativo, se describe de manera no humana, puesto que lo que va a hacer mover a ese archivo es una lógica de máquina, ¿no? Por decirlo de una manera más sencilla, ¿no? Es una lógica que ya no responde a la capacidad de un sujeto de reconocer ese archivo, ¿no? Y bueno, y allí la pregunta es cómo abordamos esta transformación, ¿no? Tarea que no es nueva, ¿no? Pensemos que los movimientos de emancipación de final del siglo XIX y comienzo del siglo XX también se dan la tarea de apropiar los aparatos dominantes. La emancipación se organiza apropiándose en un gesto mimético del orden, del artefacto dominante. En la mímesis, ¿no? En la creación de revistas, en la creación luego la fotografía, el cine, como ejercicios de calce y descalce en relación al propio orden artefactual. La pregunta que yo me planteo acá y que lo señalo en ese fin de diseño es cómo generamos esa lógica de apropiación, transformación de este orden artefactual contemporáneo. Me gustaría introducir aquí, bueno, perdón. Sí, Gabriel. Da igual, si ya lo tienes así en la punta de la lengua, dale.
Ok, bueno. No, quizás después puedes tú seguir y Alejandra responder a ambas cosas, ¿no? Pero quería retomar bueno, no sé, es una pregunta que tenía prefigurada, pero luego de escuchar las intervenciones creo que se pudiera hacer de otra manera, ¿no? Que tiene que ver con con la cuestión de la política, que me parece que está también tensionada, tensionada de manera justamente no totalizable, ¿no? En el texto. Es decir, no llevada a una realización, sino más bien todo lo contrario, es decir, puesta en tensión con la realización, ¿no? Con la simbolización, ¿no? De cara a la crisis del diseño, ¿no? De la prefiguración. Y yo diría, y de nuevo, no sé si estaréis de acuerdo, Alejandra, ¿no? Yo diría que el colapso de la prefiguración es, en un sentido fuerte, el colapso de de cierto fundamento de la política, ¿no? Incluso Blumenberg tiene esa noción, ¿no? De que la constitución posmítica de la legitimidad, digamos, ¿no? Moderna, del sentido de la acción, del actuar, justamente pasa por la prefiguración, ¿no? Es decir, por una noción de antropología de la prefiguración. Entonces, esto implica que si está arruinado, si el antropoceno lleva a la ruina la prefiguración, entonces la antropología o esa legitimidad antropológica de las razones para actuar queda rota, ¿no? Queda, queda desfundamentada, ¿no? Es decir, queda como una especie de anarquía, ¿no? Una anarquía de orden metafísico, no necesariamente política, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho como punto de inflexión al final del libro, cuando tú hablas me parece que es un momento construens, ¿no? Es un par construens del libro, cuando tú hablas del disenso y hablas del disenso como una distancia máxima, ¿no? Del orden, ¿no? Me parece, o sea, más bien la pregunta es si quizás esa cuestión de la distancia máxima, ya se ha hablado de la distancia, ¿verdad? De la crisis de la distancia, obviamente ya no es reintroducir o volver a generar una compensación de una distancia formalista o incluso de ese diseño prefigurado, ¿no? Sino una distancia de otro tipo, ¿no? Que tú llamas de uso de otro cuerpo, ¿no? Te refieres a esa posibilidad abierta, ¿no? Me pregunto si esa distancia no es también, de momento, ¿no? Una distancia necesariamente de la política, ¿no? Incluso de la política entendida como política democrática, ¿no? Como democracia ahora entendida como reparto del, de adecuarse a un orden, de las equivalencias, ¿no? Del intercambio, ¿no? Y en ese sentido, una política democrática a la luz ¿no? De la tesis fuerte de tu libro del colapso de la prefiguración, o sea, jugar a la política democrática eh, en primera instancia no, no lleva, me parece, ¿no? No lleva o no llevaría a un desplazamiento ¿no? Del problema, sino más bien a una compensación, ¿no? Me parece que, por ejemplo, los personajes o las figuras más transhumanistas y diabólicas, ¿no? Del americanismo actual, lo que les interesa es eso, ¿no? Es generar, ellos le llaman, ¿no? Nuevas formas, ¿no? Nuevas formas, incluso hablan de forma letal, nuevas formas para administrar la nada, administrar el nihilismo, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un momento que se pone en evidencia cierto fin de acuerdo en relación a la democracia, cómo se entendía la democracia, ¿no? Sobre todo hoy que la escena, ¿no? Que deja lo que también señalaba Gabriela, ¿no? Una democracia carcelaria, una democracia que cada vez parece más un orden de guerra, un orden de guerra, un orden neocolonial, y quizás allí lo que también aparece, ¿no? Es ese límite que está al inicio, pero que hoy se vuelve visible, que son la falta de recursos naturales y la necesidad de reapropiarse del planeta
en una gesta neocolonial donde se establezca, ¿no? Otro límite, pero otro límite que implica otro orden de dominio que en ningún sentido es benévolo, ¿no? Es un límite que se organiza ya en la acumulación originaria. Frente a ese vínculo entre democracia y guerra, que es lo que estamos viendo ahora eh, de manera muy, muy cotidiana, ¿no? Y lo vemos en el espacio de las imágenes, ¿no? No es algo que no podamos decir que no está ocurriendo. Aparece esta otra zona, ¿no? De la anarquía, que es una zona que busca repensar de manera radical el orden de la política, quizás planteándose desde un orden de una democracia que ya no existe, ¿no? La anarquía como la verdad de lo que hace que la democracia sea democracia. Y para que la democracia sea democracia, de alguna manera se plantea, ¿no? esa crisis de fundamento que tú bien señalas, ¿no? Como crisis también del paradigma que plantea Blumenberg, ¿no? La modernidad como autolegitimación. Y sí, y sin duda, ¿no? Esta escena de democracia, guerra, pone en evidencia y la necesidad de repensar, por un lado, la genealogía del anarquismo en el siglo XX, pensar la figura de la anarquía como una suspensión del fundamento de distintas zonas, ¿no? Se empieza a, a ver ese fuera del límite o en el límite con la crítica o la necesidad de crítica a lo que describe el orden moderno democrático. Y por lo tanto, efectivamente, creo que el ejercicio ya no es el de la incorporación, sino que más bien de poner en tensión lo que organizaba el marco de la política. Y como señalaba al comienzo Gabriela, efectivamente quizás el modo en que yo lo pienso es en el disenso, ¿no? Como una figura que puede, el disenso, las disidencias, como una manera de estar, de pensar la política contemporánea. Vale, pues yo tengo miles de notas y soy muy mala para improvisar, pero bueno. O sea, creo que me sirve mucho la explicación que das del sentido que le das al límite, ¿no? O sea, como algo que estaba contenido ahí, más que una sorpresa, ¿no? Hemos llegado aquí. O sea, estaba ahí desde el principio, de alguna manera, desde el principio lo hemos habitado, ¿no? Y eso, o sea, me sirve porque cuando estaba leyendo yo el libro, decía, bueno, es que aquí lo interesante es qué sentido tiene el fin, ¿no? O sea, el fin como consumación, ¿no? De este programa de diseño, no tanto un diseño específico, sino el diseño como tal, como lo estás planteando al principio del libro. Y bueno, ya después de escuchar a todos, dije, no le hice ninguna pregunta. O sea, ¿cuál es la pregunta que orientaba mi propia lectura del libro? Que creo que ha sido recurrente en los últimos tiempos. Es, ¿qué significa situarse, ¿no? Cuando tenemos un diagnóstico como este, que tan fácilmente, creo yo, nos lleva a un discurso totalizante, ¿no? O sea, ¿qué significa situarse en este diagnóstico donde todo es cada vez más lo mismo, ¿no? O formulable, digamos, de la misma manera, ¿no? Y más con todo este rollo de lo algorítmico y el archivo teletecnológico, etcétera, ¿no? ¿Qué significa situarse? Y bueno, ahorita que te escuchaba, decía, bueno, si estás trabajando con la idea, digamos, del fin de la filosofía, ¿no? O sea, ahí está como trabajando, ¿no? Dentro de este argumento del fin del diseño,
pero al mismo tiempo estás remitiendo siempre como a historias muy concretas, ¿no? Y algo muy concreto como, yo qué sé, la democracia necesita energía, mientras más hidroeléctricas, más democracia, ¿no? Y bueno, o sea, eso me enseña mucho, ¿no? En cuanto a cómo discurrir, cómo pensar sobre estas cosas por escrito, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? Porque eso todavía es como el mundo de la letra, ¿no? También, o sea, esto es el artefacto de la letra, pero no orientado hacia la visibilidad, que esa es otra gran pregunta que creo que nos va a dar tiempo hoy como de profundizar tanto, ¿no? De si la letra es algo necesariamente visual o si es algo que se transforma en el archivo teletecnológico por sus potencias justamente algorítmicas, ¿no? O sea, si nos quedamos con esta perspectiva más de medios. Pero bueno, la escritura que encuentro en tu trabajo, no solo en este libro, sino en libros previos, es como un tipo de, digamos, de quedarse con el artefacto de la letra, explorando sus límites, ¿no? Y entiendo que lo dejas abierto como una pregunta nuevamente, ¿no? ¿Cómo le hacemos para apropiarnos de lo que está pasando ¿no? Como con esta misma posibilidad que tenemos de pensar por escrito, ¿no? Y creo que es una pregunta ahorita muy compartida y cada vez más detectada en diferentes regiones, ¿no? O sea, yo ahorita estoy hablando de esto con gente que no está en América Latina, que no habla de América Latina, que no habla de esas historias concretas a las que nos podemos referir para situarnos, pero hay esta preocupación compartida de qué vamos, o sea, qué va a pasar con esto que permite la letra, que es justamente la subjetividad, no necesariamente pues esta distancia y este concepto de lo político, democracia liberal, heteronormada, todo eso, ¿no? Sino simplemente darnos cuenta, ¿no? Poder decir aquí hay un punto ciego y medio lo podemos entrever, ¿no? Y eso es milagroso, ¿no? O sea, es como un... Entonces, bueno, acabo nada más, o sea, la pregunta sería ya no qué significa situarse, aunque sí, sí me interesa mucho, ¿no? Como escuchar más de ti en ese sentido. Pero la pregunta que también tengo tiene que ver con algo que dijiste, ¿no? La revuelta no es opcional, es necesaria, ¿no? Es algo necesario. O sea, no sabemos cómo se hace de otra manera, ¿no? O sea, como cómo hacer una revuelta que no acabe como siempre en terror, ¿no? O sea, en esa clave como política, pero bueno, me interesa la relación entre estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué significa situarse en este contexto en relación con la otra pregunta, ¿no? Por esta necesidad de la revuelta, ¿no? O sea, el sentido de esa necesidad, ¿no? Es a lo mejor mi pregunta. Ya. Sí, porque, bueno, la necesidad de la revuelta es debido a esta, bueno, no es solo una percepción, ¿no? Sino este hecho real de una concentración de los recursos y la apropiación por cada vez por un pequeño grupo, ¿no? Junto a algo que tú señalabas que parece que es lo mismo, pero que estamos habitando lo mismo, pero sin embargo es lo mismo con, con el color de la diferencia individual. Un poco las redes genera eso, ¿no? Lo mismo, pero con la ficción de que es absolutamente único. ¿No? Lo que me pasa a mí, lo que estoy presentando yo, la foto que subo a Instagram es solamente tiene que ver conmigo. Y se genera la ficción, ¿no? De la unicidad, de la propiedad, en una zona donde cada vez más el orden de la apropiación eh, más real, ¿no? Mientras más sentimos el hecho de que somos propietarios de algo,
de la imagen, de tu Instagram, de tu TikTok, de tu cuerpo. Al mismo tiempo estamos en un momento donde el orden de la apropiación material del planeta se está concentrando en un pequeño grupo, y eso está ocurriendo en todos los lugares. Entonces nos podríamos, y bueno, y esa es la gran dificultad, ¿no? Que han habido revueltas en América Latina a partir del 2019, pensemos en esa, y todas luego han tenido como respuesta una mantención del mismo orden, o el de la derecha, ¿no? Luego de las revueltas en América Latina nos hemos encontrado que hay una ganancia, no de la derecha, ¿no? Sino de la ultraderecha. En Chile podrían decir, no, pero en Chile fue distinto porque ganó la izquierda. Ganó la izquierda por un lado, pero se mantuvo la ultraderecha, puesto que la votación para transformar, cambiar la constitución fue de manera importante un triunfo de la ultraderecha, ¿no? Tenemos todavía la legislación, el orden jurídico que impone la dictadura en 1980, ¿no? Que es el marco que autoriza, avala y describe un orden neoliberal y de extracción en todos los ámbitos en Chile. Entonces, es simplemente un acuerdo político decir que ganó la izquierda, puesto que la verdad que no, ¿no? Sigue manteniéndose el orden. Frente a ese contexto, ¿no? Donde han habido revueltas, donde se advierte que hay un problema serio en la configuración del espacio de la política o de las alternativas para la política de signo de transformación social. Sin embargo, la vuelta es la ganancia para la ultraderecha. Frente a eso, creo que sí, es necesario, ¿no? Aquello de cómo pensamos la revuelta. Y es necesario en el contexto de este neocolonialismo en el cual parece que estamos avanzando a nivel planetario. Alejandra, Sí. estou pensando o seguinte: se antropoceno é o fim deste desenho, e se o conceito, a ideia de antropoceno tem mais que a ver com os cambios do que propriamente com os cambios produzidos por uma parte da humanidade, obviamente, e, e como tu vas assinalando várias importâncias de mudança, de cambios, como e também pensando nas relações, por exemplo, esta, por último, que tu hablaste, a revolta frente à democracia, porque são de ordens diferentes. Como compor as duas, né? A dificuldade, talvez, da esquerda, estava falando sobre o problema da extrema-direita, pero como também a esquerda hoje, mesmo tentando resistir, está cerrada em o padrão energético das hidrelétricas, por exemplo, outros mais, em certa medida, o papel da guerra, o papel da revolta, o papel de muitas coisas que tu vas analisando em este livro, que sinto que tiene un número 2 o tiene algo que va a seguir caminando para hablar de esas cosas que tú vas anunciando ahí, pero que no está, pero que es casi un anuncio mismo. Por ejemplo, el papel de un pensamiento anarquista. Geraldo falou sobre um anarquismo metafísico e não propriamente político. Sinto que tu estás criando uma ordem, um papel importante para talvez uma contraprodução política anarquista em alguma medida. E como se daria isso? Não sei se podemos profundizar isso acá, não sei se...
No, bueno, como tú señalabas recién sobre que sí, cuando yo pienso sobre la crisis de la política principalmente, y lo pienso desde la izquierda, ¿no? Como la propia posición política de la izquierda eh, se organiza desde ese orden productivista, desde ese orden masculino, desde ese orden extractivista, eh, y por lo tanto es parte de lo que estamos habitando ahora, ¿no? La falta de imaginación política para la izquierda en la medida que su propia imaginación política tenía que ver con un orden político que hoy se ve en crisis. ¿No? El activismo, la apropiación de recursos naturales, no hubo durante el siglo XX un proyecto distinto al orden dominante, salvo en la posición feminista, ¿no? Donde sí empieza a haber un ejercicio de imaginación en el límite, entendiendo el feminismo como una intervención que no busca incorporarse, sino que busca más bien alterar el propio diseño. Parte del ejercicio feminista es esa alteración. Entonces, sobre el anarquismo, yo lo señalaba como síntoma, ¿no? Epocal. El síntoma de la época hoy es, en este contexto, es habilitar genealogía anarquista como formas de pensar, como diría Benjamin mismo, ¿no? Como esas historias que van quedando al margen de la historia y que no son incorporadas por el pensamiento dominante como formas alternativas al diseño, ¿no? Y es parte del ejercicio que se está haciendo hoy en distintos ámbitos, ¿no? En ese sentido, yo señalaba el anarquismo, y por otro lado también en el sentido de la suspensión necesaria, ¿no? del fundamento que organizaba el espacio de la política, y que en muchos sentidos es un fundamento androcéntrico, y por eso creo que el feminismo, y termino así el libro, ¿no? Como el feminismo como un lugar posible para repensar, ¿no? eh, la, una política en este contexto, asumiendo que también la política está allí en una cuestión, está en cuestión. Bueno, no sé si queda algo más o lo podemos dejar acá, porque ya estamos sobre la hora. Pero bueno, me ha parecido una discusión fabulosa, así que les agradezco a todos, ¿no? Priscila, Gabriela, Alejandra, Willy. Y simplemente recordar que el libro de Alejandra es Antropoceno como fin de diseño por la Cebra. Y el próximo mes regresamos con el libro de Leonardo Mastro Mauro, eh, Virginidad, la vida que resta, es el título. Así que hasta pronto. Bueno, gracias por esta